Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Bienvenidos una vez más a Entre Carajillos y Chascarrillos, el podcast de Patti y Yu. Y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy sensible, que se trata sobre las pérdidas y sobre las etapas que hemos pasado. Sabemos que podemos tener, pues sí, momentos complicados en los cuales la pérdida, los duelos y sobre todo estas emociones que a veces pues nos podemos sumergir literalmente en ellos y perdernos. ¿Cómo estás, Patti? Bienvenida. Hola Yu, muy bien, gracias. Muy contenta de volverte a saludar y de compartir una vez más el micrófono contigo y agradecida con la audiencia que nos regala un ratito de su tiempo para acompañarnos. Y este es un tema que sin duda yo creo que la mayoría de las personas hemos vivido de alguna forma o de otra, porque podemos perder, como tú lo mencionabas al principio, podemos perder a personas que se han ido de este plano terrenal, pero también podemos perder a seres que de pronto dejan de ser parte de nuestra vida y también implicará un duelo y también puede representar mucho dolor. Así que de eso hablaremos el día de hoy. Y empecemos el episodio, mi querida Yu. La pérdida tiene que ver mucho con la falta o ausencia de algo. Puede implicarse desde perder un trabajo, una relación, una persona. E incluso yo siento que también a nosotros mismos. Creo que se habla muy poco de ese tema porque de repente, pues sí, ya no eres la mujer o el hombre de hace 10, 20 años. Siento que no sabemos cómo sortear esas olas. Pero de niña yo recuerdo que pasé por un pasillo así enorme, lleno de gente, y todos estaban tristes y llorando. Y para mí fue como decir, ay, ¿qué pasa, no? Entonces de repente, obviamente mi papá me explicaba, bueno, es que tu tío se fue, entonces yo preguntaba que a dónde se había ido, ¿no? Era como un Se fue, conflicto. pero ¿a dónde? ¿Cuándo regresa? Ajá, porque realmente, bueno, o sea, los mexicanos, la gran mayoría de las personas acompañan a los muertos y pues hay comida y entonces hay de repente risas. Entonces en mi cabeza era como un conflicto, es decir, o sea, sí, sí está, una parte de la familia está llorando, pero la otra estaba contando chismes, chismes y chistes, literal. Mi papá me dijo, ¿quieres verlo? Yo ni recordaba a mi tío vivo, o sea, dije sí, recuerdo que estaba el ataúd y estaba muy chiquita y entonces me tuve como que poner en puntitas para verlo. Y esa impresión de ver a mi tío, de saber que estaba, que había algo que estaba ahí, pero no estaba, me ocasionó una tristeza horrible, a pesar de que no había convivido con él. Creo que por primera vez vi la vida frágil, de reconocer que no solamente son risas o encuentros de familia, etcétera, sino realmente volteaba a ver a sus hijos, a su esposa y estaban devastados. Empecemos a ver la pérdida y las ausencias de una manera natural. De ahí de alguna manera experimenté la muerte como más ligera. Tengo otra imagen de niña que un gatito de una vecina se murió y mis primos por, según quererme incluir como en el núcleo, una de las maneras de incluirme era que fuera por la gatita muerta. Y cuando yo la metí, es que sí eran unas cosas Dios. bárbaras, mis primos, ¿sabes? Entonces eran, yo como siempre tuve como esta inocencia y esto de, pues es que no pasa nada, ¿no? Lo único que recuerdo que le dije, bueno, espero que hayas tenido una vida linda. Te voy a llevar con tu dueña porque su dueña no estaba, ¿no? Estaba Ay. del otro lado. Entonces ya, entonces, pero volví a ver eso, volví a ver cómo hay un llanto, y ya más grande entendí que es bueno sentirlo. La muerte, como lo he dicho, es algo que está aquí al lado. Hay muchos factores que intervienen en cómo se vive un duelo, Yu. Y sin duda lo que tú mencionas tiene mucho que ver en cómo percibimos la muerte o cómo sentimos la despedida de un ser querido o de una mascota, de alguien importante para nosotros. Y coincido en que es muy importante que desde niños
entendamos el proceso de muerte, porque tarde o temprano vamos a tener contacto con alguna pérdida. El aprender a ver la muerte como una transición, creo yo que ayuda mucho en ese proceso de dolor. A lo mejor estarás un poco de acuerdo conmigo que en esta no puedes ir a un funeral o en como niño no entender lo que pasa y que nadie te diga, o que te hagan un poquito a un lado o te disfracen para que no sea tan duro. Se van creando muchas como ideas o paradigmas alrededor de la muerte y hemos crecido pensando que la muerte es algo oscuro, es algo a lo que muchísima gente le tiene miedo. Muchas veces dejamos como seres humanos de experimentar la vida por este miedo que tenemos a la muerte. Estamos en este constante temor o a veces se puede convertir en pánico de la muerte, ya sea de que alguien me deje porque se muere o de yo morirme. Le tengo tanto miedo a esta muerte que mi día a día no lo vivo al 100% porque estoy metida en este miedo futuro de qué me va a pasar el día de mañana. Y creo que todo eso contribuye a la manera en la que percibimos a la muerte o vivimos las despedidas. Hemos platicado en muchos episodios que como coaches aprendimos la importancia del observador que somos y cómo observamos el mundo a través de todo esto que estamos diciendo, a través de todo lo que te enseñaron a creer, a través de cómo te dibujaron la muerte, vas a vivir el duelo o tu propia muerte. O sea, cuando tú la veas cercana, ya sea por una enfermedad o porque tuviste un accidente que estás entre la vida y la muerte, y vamos a decir que estás consciente de que estás en esa ligera línea entre irte o quedarte, es la diferencia de angustiarte o estar en paz. Entonces, coincido en que debemos empezar a cambiar la forma como observamos a la muerte y a las pérdidas. Si empezamos a entender que la muerte no es dejar de ser, es nada más cambiar la forma en la que somos. Porque sea en lo que creamos, incluso si somos ateos, sabremos que la energía no se destruye, simplemente se transforma. Y si sí creemos en Dios o en el universo o en una mente maestra o en la divinidad o como sea que cada quien le llame, la muerte es regresar a esa fuente, es regresar a esa luz de la que al final vinimos y de la que somos siempre parte y nunca dejamos de estar en unidad con esta fuente. Y es simplemente regresar a esa forma de energía, a esa luz. Y si entendemos que en esa luz ya no hay sufrimiento para el que cambia esta forma de ser, que seguimos siendo el alma que somos, creo que sí podemos. No va a dejar de doler, sin duda, porque te duele la ausencia física de la que tú empezaste hablando. Te duele el no poder tener contacto, el no poder abrazar, el no poder decir, o a lo mejor sí dices, pero no tienes la seguridad de que te escuche o no te escuche. Y es el verlo, el tocarlo, la convivencia, es lo que duele, esa ausencia física de la que tú hablas. Pero si entendemos que seguimos en alguna parte y que seguimos en unidad con esas personas y que además han dejado todo sufrimiento, podemos entrar en esta empatía de saber que si los amamos profundamente, queremos que estén en el mejor lugar que puedan estar. Y yo sin duda creo que cuando dejan este plano, están en un mejor lugar. Pero eso me ha tardado muchos años de entender. O sea, cuando la primera
muerte muy cercana que yo tuve cuando era muy niña, pero me acuerdo perfecto que me dolió, que yo lloraba en silencio en las noches, fue la muerte de mi abuela paterna. Y incluso a mis papás les llama la atención que yo me acuerde de tantas cosas alrededor de ella, porque cuando ella se murió, yo tenía 4 años. Y si tú te vas a recordar a esa edad, son muy pocas las memorias que tienes conscientemente, ¿no? Y yo recuerdo ese dolor. Y recuerdo que cuando algo pasaba o que mi mamá me regañaba o algo así insignificante que como niña tú lo ves así enorme y el mayor problema y lloras porque, ay, no me entienden y mi mamá no me quiere y en este empezar a luchar con tu identidad y demás, yo recuerdo que muchas noches lloré y pregunté por qué mi abuela ya no estaba, porque siempre tuve como mucha complicidad con ella. Yo recuerdo que desde que yo llegaba a su casa, ella me abría los brazos, siempre tenía un chocolate que iba y me daba, o lo traía guardado porque ya sabía que yo iba a llegar, entonces se lo sacaba de alguna parte, o sea, así escondido en la manga de su brazo o en alguna bolsa de su suéter. Y luego la siguiente muerte que viví ya más grande, estaba recién graduada de la universidad, fue mi abuelo materno, que siempre estuvo lejos porque no vivíamos en la misma ciudad, sin embargo, pues lo veía prácticamente todos los años, nos visitaba o nosotros los visitábamos muchas veces de niñas, etcétera. Y fue muy doloroso porque fue muy repentino. Y dolió, o sea, dolió porque de nuevo dices, te preguntas, es que estaba tan bien. Y bueno, cabe mencionar que mi abuelo tenía 87 años, pero estaba perfecto, trabajaba, manejaba, iba, venía, y pues le da un infarto y en un minuto se va, ¿no? Y ahí lo que me costaba mucho trabajo era ese, se fue y no me despedí. O sea, acababa de hablar con él, no sé, hacía una semana hablábamos todos los domingos, pero yo no entendía por qué así de repente, ¿no? Y luego cuando muere mi abuela, muchos años después, muchos años, o sea, mi abuela murió en el 2016, en realidad sí lo viví de otra forma, porque mi abuela ya le costaba mucho trabajo caminar, traía constantemente un andador y a veces si eran tramos más largos había que moverla en una silla de ruedas, tenía ya sus piernas muy complicadas, traía varios temas de salud y lo viví de esta otra forma, de que bueno, también ya tenía más de 90 años, pero mentalmente estaba perfecta, o sea, estaba súper cuerda, se acordaba de todo, me hablaba en cada cumpleaños, a mis hijos, entonces su tema era físico, no tenía demencia, estaba mentalmente muy bien, así quiero estar yo en mi mente cuando sea grande. Pero lo viví desde este otro lugar, de entender que ya estaba bien, que ya estaba con mi abuelo, que ya estaba feliz, que ya nada le dolía, que ya su misión había terminado, que agradecí profundamente su vida, todo lo que me enseñó, cada llamada en mis cumpleaños o cuando nacieron mis hijos o en cualquier momento especial. Agradecí que estuvo en mi boda a pesar de que ya le era complicado moverse. Y sí te puedo decir que lo viví muy distinto, Yu. Sí dolió, sin duda. Me podía mucho que no había conocido a mis hijos. Ana Paula tenía meses y Patricio estaba muy chiquito. Y eso era como lo que más me podía, o sea, era lo único que yo lamentaba profundamente que no los hubiera tocado y los hubiera visto. Pero fuera de eso, te puedo decir que estuve feliz por ella.
y es fue la primera vez que yo viví una muerte de esa forma. Pero creo que es la vida también la que te va enseñando esto y que te va guiando para que lo puedas vivir de una manera distinta. Creo que también tiene mucho que ver cuando son pérdidas, por ejemplo, de un hijo. O sea, es algo que no alcanza tu cabeza a comprender y que por más que tú digas está en un lugar mejor y está feliz de la vida, nuestra cabeza no entiende ni concibe ni puede separar el profundo dolor que es ver partir a un hijo en lugar de que él te entierre a ti. Y a pesar de que afortunadamente, y toco madera, es algo que no he vivido, pero he conocido gente cercana que lo vive y yo he visto que es desgarrador y no es tan fácil vivirlo desde este otro lugar. Y también creo que cada proceso de duelo se vive de la forma que se tiene que vivir también, como decimos, como corresponde que se viva. Ahí lo único que yo invitaría a las personas es a no quedarse ahí, porque se nos puede ir la vida en resistirnos a esa partida y en prolongar el sufrimiento y dejar de vivir momentos hermosos que la vida nos regala todos los días por estar nublados en este dolor profundo de de alguien que ya no está y que no va a regresar. Y tú sigues ahí y el que te duela no va a cambiar la situación. Y es tu forma de resistirte a lo que pasa y es tu forma de seguir sufriendo y alargarlo y alargarlo y alargarlo. Y hay gente que se va años y años después sin haber dejado de sufrir. Y creo que las cosas que suceden, hay algunas que no las podemos elegir, como es que un ser querido se vaya, pero sí creo que el sufrimiento es una elección. Puede doler, pero el sufrimiento es opcional. Puede dolerte siempre, pero puedes vivir con alegría y puedes honrar la vida de esa persona con tu alegría, porque yo les garantizo que esa persona, si tuviera la oportunidad de vernos y de volver unos instantes con nosotros, nos diría: estoy en el mejor lugar, estoy bien. Lo único que no está bien es verte sufrir a cada instante de tu vida. Creo que es así. Y hay muchas formas de honrar la vida de quienes se han ido sin engancharnos a este sufrimiento. Hace tiempo vi un documental, lo vi cuando acompañé a mi papá como en su proceso de despedida de la vida y se llama El último viaje y toca como muchos puntos que tú mencionabas. Por ejemplo, eran personas que estaban en su etapa terminal de vida. Y era como muy fuerte porque lo primero que te decía la especialista es, empieza a aceptar que esa persona se va. Uno de ellos se me quedó muy grabado, era un señor mayor que ya necesitaba oxígeno. Y él decía que no era lo mismo estar enfermo, sino vivir enfermo. Que él sabía que la había regado toda su vida porque a su cuerpo lo había dañado mucho, pero que estos últimos momentos de vida no quería irse sintiéndose enfermo. De cierta manera es lo que nos contamos respecto a la vida, respecto a la muerte, respecto a una enfermedad, es empezar a aceptar lo que está pasando de una manera como más amorosa y una manera sin tanto jalar a la otra persona para que esté viva, sin jalar a la otra persona para que no se vaya, ¿sabes? O sea, como este querer controlar incluso ese momento en el cual se tenga que ir. Otra parte que me gustaba mucho de ese documental era sobre todo de mujeres que habían perdido a sus hijos también por una enfermedad. Y una señora decía, es que todo el mundo me dice que no llore, es que todo el mundo me dice que es un angelito, es que todo el mundo, y yo no quiero que sea un angelito, yo no quiero que se haya muerto, yo no, ¿sabes? Porque esa es la otra parte, o sea, no nos dicen y no nos han enseñado qué decir. Y a lo mejor no debemos decir nada, porque es un dolor que no se entiende aunque tú hayas tenido una pérdida. Y lo que recuerdo que ella dijo que es algo que a lo mejor podemos compartir es busquemos espacios en los cuales nos miremos uno a uno,
en el que nos reflejemos con alguien que también ha tenido una pérdida igual que nosotros, en los cuales han pasado por un proceso de sanación igual que nosotros. Estos grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos que funcionan también. Hay un dolor que se comparte, unas experiencias que se comparten, porque estamos tú a tú, nos estamos viendo igual. Me ha tocado como acompañar a personas que se mueran y yo creo que lo más hermoso cuando acompañas sobre todo a una persona que a lo mejor está pasando por una enfermedad es empezar a agradecer esos momentos en el que tú estás con esa persona. A lo mejor lo puedes acompañar en el hospital, lo puedes acompañar a una consulta médica, etcétera, pero es estar con esa persona, estar presente y estar como pensando que este momento es único y que solamente son ustedes dos. Sé que el dolor a veces no va a cesar, pero sí sé que todo lo que pudimos vivir lo vivimos de una manera amorosa. Y creo que el dolor que podemos sentir tiene que beneficiarnos individualmente. Es empezar a ver y preguntarnos y replantearnos quién soy, qué es la vida, qué es el sufrimiento, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Porque la muerte es como estas cuestiones fugaces que se dan de un momento a otro. Yo creo que es como las mariposas, vivir poco tiempo, pero disfrutarlo intensamente con sus colores. Y así es la vida. El dolor no se va. Creo que el dolor puede existir siempre. A mí me encantó esta forma hermosa en la que tú dices, me duele, o sea, no me va a dejar de doler el día, o sea, cada instante de mi vida que yo piense que aquí podría estar mi papá, pero ya no sufre por eso. Y sí, este comentario de ella es un angelito en el cielo, creo que sí puede ser el peor cuando una madre está atravesando por un momento tan desgarrador. A lo mejor en algún momento, tiempo después, lo pueda llegar a entender o ver de esa forma, pero en el momento en que ni siquiera entiende por qué ella no está y por qué ella lo tuvo que despedir y no al revés, creo que es muy sabio lo que acabas de decir. Hay momentos en que el silencio puede ser lo mejor para acompañar, puede ser lo mejor para entender al otro, puede ser lo mejor para decirle, aquí estoy, entiendo cómo te duele. Y a veces un abrazo dice muchísimo más que lo que tú quieras decir con la mejor intención del mundo de reconfortar a la otra persona. Pero hay veces que estas palabras, para quien las recibe en ese momento preciso, ni siquiera tienen un significado. O sea, son suenan como hueco, como sin sentido, ¿no? Porque no entiendes nada de lo que está pasando. Y el silencio muchas veces es la parte más empática o la expresión de empatía que podemos tener en esos momentos determinados. Entonces sí, creo que nunca cuando tú no estás en ese lugar, por más que trates de decir, entiendo cómo te sientes, pero no puedes sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y sí creo que todo este entendimiento, la comprensión, la calma, el empezar un poco a salir de esa resistencia para rendirte a lo que está sucediendo, como también lo hemos platicado, lleva su tiempo, pero no podemos forzar ni pretender acelerar esa comprensión para la otra persona. Y aunque yo invito a la gente a que no se quede en el sufrimiento, también eso le lleva a cada persona su tiempo. Y desde lo que cada persona ha vivido, puede ser más complicado o menos complicado pasar el proceso de duelo. Sin duda hay muchas herramientas. Una vez que tú ya quieres salir de este sufrimiento y entender un poquito más y empezar a recuperar tu vida y recuperar tu alegría y la experiencia misma de la vida, hay muchas formas y herramientas que te pueden ayudar a hacerlo, pero es cada persona que está viviendo el duelo la que debe de elegir el momento en que ya está lista para hacerlo. Y creo que si estás cerca
de una persona que está viviendo un proceso de duelo y que tú, desde tu perspectiva, desde tu lugar, desde tu observador, crees que ya fue demasiado, tú puedes intentar ayudarle, pero de la misma manera no te enganches a ese intento y respeta siempre que el otro lo va a hacer en su momento. Por más que a ti te duela ver que no sale, pero no hay nada más allá que tú puedas hacer si esa persona no quiere salir todavía. Y en eso volvemos al uno a uno del que tú hablabas hace rato, de estos grupos en donde es más fácil entender y dar apoyo, porque lo he vivido a lo mejor no igual a ti, pero muy similar y lo puedo entender, puedo tener esta comprensión. El otro día leía estaba precisamente profundizando en el tema de lo que es ser empático y decimos, no, el ser empático es ponerte en los zapatos de otro y entender lo que le pasa. El ser empático es meterte a los ojos del otro, independientemente de ti, independientemente de cómo tú lo harías, de cómo tú lo resolverías, de cómo tú te comportarías, de cómo tú lo vivirías, es entender la forma en que lo vive el otro, la forma en que lo siente, la forma en que lo expresa, los gestos, las mentadas de madre, aunque tú lo hicieras diferente, es entrar en su observador por un momento sin juzgarlo en absoluto. No lo juzgas. Eso es la empatía. Y creo que muchas veces decimos, no, es que yo he sido muy empático con ella y en realidad no lo somos, porque sigues diciendo, es que debería de hacerlo así, es que ya no debería de estar sufriendo por eso, es que debería de salirse y disfrutar. Es entenderlo desde sus ojos, desde su observador, y eso implica, quiero volver a insistir, salirte totalmente del juicio y de las conclusiones que tú estás sacando desde tu experiencia. Eso es la empatía. Puedes intentar ayudar, pero si la ayuda no es recibida, entonces das un paso atrás y respetas. Y a lo mejor en un tiempo lo vuelves a intentar. Y si no es bien recibido, das un paso atrás y acompañas. Creo que eso es el uno a uno del que tú hablas, el vernos con total libertad de ser quienes somos y de respetar cómo estamos experimentando la vida y el dolor y el duelo en este caso particular. Ahorita recordé, porque sí, o sea, hemos hablado como estas pérdidas que hemos tenido nosotras desde lo físico, ¿no? Desde el plano físico de perder a alguien que se va a, bueno, yo y sé que tú también creemos que no se van, sino simplemente están como pues en otra dimensión y que nos conectamos con ellos. ¿Qué pasa con tus propias etapas, sabes? Recuerdo mucho que cuando empezamos como en este rollo del podcast, tú nos contaste y yo también te entrevisté para otro podcast que tenía respecto a esta Patty que era la profesional, que era la que tenía su, lo voy a decir y si no me corriges, y lo digo entre comillas, la vida resuelta, ¿no? O sea, un salario, le iba bien. Y de repente recuerdo mucho que nos comentaste, yo empecé una búsqueda de aceptación de lo que realmente quería hacer y empezaste a tomar cursos y tienes certificaciones como terapeuta holística, etcétera. Que a veces como en esta inmediatez que estamos viviendo y en este consumismo que estamos viviendo, no nos damos cuenta que nosotros mismos vamos teniendo duelos internos con nuestro personaje, con nuestro ego, con nuestro toti, con nuestra vida, con nuestros ciclos. Y, y a veces yo lo he experimentado. Es como, ¿sabes? Como ir viéndote al espejo y ya no eres tú. O sea, yo reconozco a una Judith que ya no es hace 2 o 3 años y que bien a bien hay una etapa, ¿sabes? Como de negar, o sea, como las etapas que pueden pasar del duelo, un poco de negar
lo que era, pero también no acepto lo que soy y, y entra como un coraje de decir, bueno, esto que estoy sintiendo o esta nueva persona que estoy formando es, ¿no? Y de repente empieza como esta aceptación. Creo que todo mundo la pasamos, ¿sabes? A veces la pasamos cuando, obviamente por cuestiones externas o como es lo de un trabajo, como es como una ruptura, pero también estas pérdidas y estas ausencias o esta simplemente, yo tengo amigos que están pasando por momentos de los crisis de los 30, 40, ¿no? O sea, y que aunque no entiendo completamente, eh, sí sé que hay algo que cambia dentro de ti. Sí sé que es algo que se pierde dentro de ti. Y una amiga muy querida hace unos días me dijo, estoy cansada de sentir dolor y estoy cansada de este personaje y estoy cansada de cargar cosas que no son mías, pero no sé quién soy. ¿Sabes? Y fue como un choque porque yo, o sea, siempre lo he dicho, somos espejo, o sea, algo me resonó súper fuerte porque sí, o sea, era como si te vieras al espejo y este personaje de ejecutivo, de lo que sea, se desvaneciera. Pero también hay como una cuestión en tu corazón y en tu ser que no sabe quién eres, que no sabe en dónde estás. Y ahí me viene mucho a la imagen y lo asimilo mucho con esta película que se llama Más allá de los sueños, ¿recuerdas? Pero él entró como en esta metáfora hermosa de buscarla, pero a la misma vez él se buscaba y se enfrentó con sus demonios y se enfrentó con lo más doloroso, que no es rollo de él rescatarla, sino de ella misma y es cuando por fin pueden encontrarse. Pero es esta búsqueda que vamos haciendo cuando eres consciente y no te dejas llevar por en lo marquetero y entonces la casa y entonces el auto, ¿no? Sino realmente esta búsqueda de decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué de esto, de todo esto que me platicaron, ya no soy? Y hay un dolor, yo se lo decía a mi amiga, es como si estuvieras en mar abierto y de repente empezaran las olas y en esta búsqueda entre el coraje y entre la negación y entre todo lo que te pasa, te vas hundiendo y lo único que te das cuenta o lo que yo me he dado cuenta que todo se calma es cuando te dejas ir, ¿no? Cuando te empiezas a aceptar a ti tal como eres en esta nueva etapa. Y a lo mejor hay gente que no necesita que alguien se le muera o que tenga un accidente o que tenga una pérdida de una extremidad, etcétera. Pero también son esos pequeños duelos o ausencias de lo que fuimos que también siento que es momento de aceptarlo, ¿no? Sí, me parece muy acertado esto que comentas, porque a lo largo de nuestra vida experimentamos no una, sino muchas pérdidas. Y creo que lo importante es reconocer primero qué nos pasa, porque ni siquiera hacemos este alto de decir, me duele un chingo, me está doliendo como no pensé que me iba a doler y no me gusta y me quitaron mi trabajo de la noche a la mañana cuando yo cumplía con lo que tenía que cumplir y más allá. Y entonces entras en ese conflicto y en esta resistencia de por qué y por qué a mí y demás. Pero cuando empiezas a identificar todo lo que te está pasando y como dices tú, te rindes y aceptas, empieza a llegarte como la inspiración de otras cosas, de decir, tal vez no es por ahí. Y entonces solo te va llevando el camino hacia otros lugares. Y al paso del tiempo empiezas a entender que esa pérdida fue en realidad un regalo. Y lo que yo en un momento juzgué de malo, de terrible, de catástrofe, porque me dejó vulnerable, me dejó sin independencia financiera, me dejó sintiéndome totalmente inútil y me dejó sintiendo, cuestionándome por qué y por qué y por qué y no me lo merezco y demás. Pero una vez que dices, era lo que tenía que pasar, viene esta paz de la que tú hablas cuando flotas, porque aceptas, porque dejas de resistirte ante lo que está sucediendo. Pero me parece que es precisamente ese no parar y no identificar, y eso aplica para todos los tipos de duelo, sea una experiencia o sea alguien
que se va de tu vida o que se muere, algo fundamental para un proceso de duelo es que reconozcas qué sientes, qué te pasa, cómo estás, que te des un momento de calma y te cuestiones esto, pero no en un cuestionar, no cuestionar por qué a mí, cuestionar cómo estoy, cuestionar por qué me duele, por qué me enoja, aceptar que me enoja y está bien, y que me duele y está bien. Y como tú decías hace rato, es que no llores, es que desde ahí tenemos que empezar. Si viene llorar, hay que llorar. Si viene enojarse, hay que enojarse. No hay que entrar en este juego del ego de, no, es que tienes que estar bien. Y entonces nos empezamos a disfrazar de lo que no somos y luego no sabemos lo que somos y lo que queremos, porque nos hemos puesto tantas capas para aparentar que estamos bien y para aparentar que no me duele y para aparentar que no, yo estoy bien, mi ex ya me dejó, pero yo estoy cool, estoy bien, él se la pierde. No, mamacita, reconoce lo que te pasa, reconoce lo que sientes, enójate, está bien, se vale. Porque si dejas que la emoción fluya, simplemente sigue su ciclo y se va. Si la resistes, se queda, se atrapa y luego te genera otros conflictos físicos, emocionales y demás. ¿Por qué? Porque es que no debo llorar. Es que todos dicen que no debería estar llorando, pero ¿por qué no? ¿Y quiénes son los demás para decirte lo que debes o no sentir? Pero ni siquiera nos damos ese tiempo y por eso a veces también alargamos tanto el sufrimiento, porque lo resistimos, porque no lo validamos, porque lo juzgamos de mal sentir. Es que no debo de enojarme, pero ¿por qué no? Si te acaban de hacer una trastada, ¿por qué no te vas a enojar? Ya te enojas y dices, bueno, es tu tema, no el mío, pero ya te enojaste, ya lo reconociste, ya lo aceptaste y entonces es más fácil que fluyas. De otra manera, nos estancamos en lo que no somos y luego no sabemos nada de nosotros porque estamos tapados de lodo y de cosas que no somos porque no debemos de A, B, C, D. Hay que darnos permiso de sentir, de experimentar, de aceptar, de gritar, de enojar, de vivir la experiencia para que sea más fácil fluir. O sea, ¿qué pasa si luchas? ¿Qué pasa si te lanzas a un río que va a toda velocidad y te aferras a un tronco? Pues luego todo lo que está pasando a toda velocidad empieza a golpearte, porque estás ahí atorada. Y a lo mejor si te sueltas, confías y fluyes, resulta que te va a tirar en un manantial abundante y hermoso. Pero creemos que nosotros tenemos la solución, que nosotros sabemos. El ego cree que su control, el agarrarme el tronco y aferrarme y no irme, es la mejor solución. Y no confiamos, no fluimos. Queremos decirle a los demás cómo lo hagan, cómo me den, cómo vivan. Abracemos, aceptemos. Bien dicen y bien has dicho tú muchas veces en muchos episodios que el amor es la solución para todo en la vida, para todos los problemas, para todos los conflictos. Pero empecemos por nosotros, por darnos amor a nosotros. Y en ese darnos permiso nos estamos dando amor, nos estamos dejando. Y entonces es más fácil que te veas en el espejo y reconozcas lo que está pasando y lo que eres. Así Siento es. que es momento de ir soltando como el lazo que le damos a todos, ¿no? O sea, a ti te doy el lazo de mi coach para que me ayudes si yo estoy muy sentada, o yo te doy el lazo, mi lazo a ti, esposo, porque pues estoy de la chingada y mejor tú lleva todo esto, ¿sabes?
O yo te doy el lazo a ti, mamá, porque pues sí, sabemos que tenemos muchos conflictos, pero pues es mejor, ¿no? O yo te doy este lazo dolor porque no quiero hacerme responsable de mí y no quiero empezar a vivir. Y hace mucho tiempo en una plática reflexionábamos qué es lo que más sentimos que le tenemos temor. Muchos sí decían la muerte, muchos decían perder mi pareja o el trabajo. Y mientras yo los escuchaba, ay, me dio como hasta nostalgia y tristeza porque nunca, no lo dije y lo voy a decir en este momento, porque siento que lo que realmente tenemos miedo es al amor. ¿Sabes? Porque no, de alguna manera, aunque hablamos mucho y aunque hay muchos libros y realmente pocas personas han tocado el amor. El amor puede ser desde algo muy sencillo como disfrutar un café o conectarte con la vida, ¿sabes? Pero le tenemos miedo a un chorro porque hemos aprendido a relacionarnos con la otra persona desde cosas muy banales y muy de yo aquí te tengo, ¿no? Y hay una canción que a mí me gusta mucho. Yo no soy religiosa, pero es de un autor cristiano y se llama Cuerdas de Amor. Él estaba en un cáncer terminal, que él mencionaba que el amor era aquella fuerza que lo hacía levantarse. Él estaba obviamente ya muy mal, o sea, era una persona súper delgada, súper ya en huesos, pero era esta fuerza que no sé de dónde venía y algo que se me quedó muy grabado en el corazón fue, a mí nunca me había pasado nada, pero sé que Dios me eligió, porque también Dios elige a las personas para que podamos dar en nuestro corazón y en nuestra alma. Y esto él lo decía en un contexto cuando se estaba muriendo. Y entonces finalizaba su discurso diciendo, pero sé que esto también va a pasar. Y sabes, y yo creo que aunque estemos en este momento en los cuales dice una amiga, y es verdad, la tristeza, no sé por qué, te da más en un domingo en la tarde, ¿no? Porque es cuando ya no está como este bullicio. Y entonces siempre decíamos en son de risa, pero también con mucha verdad, es hagamos un grupo de autoayuda los domingos en la tarde, en la noche, porque es cuando estás contigo misma y es cuando todos tus totis fantasmas se asoman, pero siento que ahí incluso en esos momentos en los que estés tirado en el suelo llorando y que no sepas hacia dónde, es lo que tú bien comentaste, siéntelo. No debemos ya permitirnos subirnos a un tren de inmediatez, incluso para el dolor. Una pastilla te ayudará si es necesario, pero es preciso y necesario tocar el dolor. Y siento que cada vez que uno llora, es como si el llanto bajara hacia el alma, hacia tu corazón y lo sacara. Siento que las lágrimas son eso. Y, y sé que puede ser muy sin razón, ¿no? Muy todo en la locura, pero la única forma de que yo he experimentado de salir de un proceso así es sintiendo, llorando muchísimo, pero también siempre reconociendo que en esta habitación o en donde tú estés, tú tienes la llave para pararte y abrir la puerta e ir. Y en algún momento tendrás que volver, pero ya desde otra conciencia. O tal vez tengas que cerrar esa puerta para siempre, pero es tu decisión porque habrá mucha gente que podcast, frases, canciones que te lleguen a ti, pero si tú tampoco te abres a experimentar el amor y a decir, esto que me está pasando es porque, como tú lo quieras ver, lo tengo que experimentar o porque a lo mejor tengo que enseñar algo de esto. Y para ir finalizando, quiero compartir eh, algo que se me hace bien bonito, que tú tocaste, Pati. Yo creo que el dolor
hay de dos opciones. Te hace el corazón muy duro y te hace meterte en ti y no sentirte y no permitirte sentir ni permitir que alguien se acerque. Y siento que esa, desde mi corazón, no siento que sea la opción. O hay otro en lo que si te abres, te permite sufrir, llorar, gritar, molestarte con todos, pero también al final sales con más fuerza y con más amor. Y hay una frase del hombre de hojalata, que cuando yo lo veía de chiquita siempre se me hacía como de todos los personajes, el personaje que más amaba, porque él en algún episodio dijo, cuando un hombre es una tetera vacía, debería estar con ánimo y sin embargo estoy destrozado, simplemente porque intuyo que podría ser algo parecido a un humano, si simplemente tuviera un corazón. Y yo invito a eso, a que busquemos nuestro corazón, aunque estemos en momentos muy complicados donde no haya luz, donde no haya una salida, sintamos en nuestro corazón que todavía está palpitando. Y para ir cerrando, quisiera saber si tú tienes algún consejo o alguna película o alguna recomendación o algo para saber que podemos salir de esto. Antes de dar mi recomendación, quisiera que nos quedáramos con la parte de tomar responsabilidad. Porque en esto de que somos espejo y que el exterior nos está reflejando lo que hay en el interior, muy pocas veces y muy pocas personas quieren ver lo que hay adentro. Y eso es tomar responsabilidad. Y una vez que lo vemos, lo podemos trabajar, lo podemos resolver, lo podemos sanar. Mientras no estemos dispuestos a voltear a ver esas áreas, esas heridas que tenemos dentro, es muy complicado caminar en otro sentido. Y por eso siempre seguimos lastimándonos por las mismas cosas, porque no queremos verlas. Voy a hacer dos recomendaciones. Una es Comer, Amar y Rezar, que es una película que nos lleva a estos duelos de pérdidas que no son precisamente de muerte y cómo vivimos. Es un poco eso de lo que hablábamos de la aceptación. Y hay un libro muy bueno de Jorge Bucay que se llama El Camino de las Lágrimas y que también es para cualquier proceso de duelo que estés viviendo, sea una separación de una pareja, sea la muerte de algún ser querido, sea una pérdida como tal. Y cómo el camino de las lágrimas, el darte permiso de experimentar estas lágrimas que yo creo, y ahí coincido contigo, que como por ahí dicen, llorar purifica el alma. Porque una vez que lloras y sacas y sientes y lloras hasta tener los ojos así hinchados de tanto llorar, tienes una profunda paz en tu corazón. Así que, ¿por qué no llorar? ¿Por qué resistir el llanto? Así que yo los invito, que sea cual sea el proceso de pérdida por el que hayan pasado o estén pasando, a leer o a ver la película o hacer las dos cosas, lo que les venga mejor. Y con eso cerraríamos, mi querida Yu, el episodio en esta ocasión y nos escuchamos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados.
Hasta la próxima.